Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndoles la lección número 11, lección que lleva como título Apresado y Juzgado. O sea que hemos estado estudiando el libro de Marcos, estamos llegando al final y vamos por la lección 11 y ahora estamos hablando de cómo fue apresado y cómo fue juzgado, ¿verdad? Vamos a ir viendo diferentes portadas acá donde podemos ver eh, cena, podemos ver a Dios pidiendo ayuda, a Jesús, perdón, y cuando Judas lo entrega y los juicios, quién le juzgaba, ¿verdad? Vamos a ver cada uno de estos detalles para poder entender mejor. Decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos 14:36 es nuestro versículo para memorizar en esta mañana, ¿verdad? Pidiendo Jesús ayuda al Padre. Dice que los capítulos 14 al 16 de Marcos son conocidos como relatos de la pasión porque describen el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Como fue señalado en la lección 9, los últimos 6 capítulos de Marcos cubren apenas cerca de una semana. La mayoría de los eventos allí registrados ocurren el jueves y el viernes de la semana de la pasión. La muerte de Jesús tiene lugar el viernes y su resurrección el domingo. La lección de esta semana se centra en Marcos 14. Comienza con la quinta historia sándwich, la cual vincula dos acciones opuestas en relación con Jesús. Sigue la última cena, tras el cual tiene lugar su lucha en Getsemaní. Allí es arrestado y llevado ante los dirigentes religiosos para ser juzgado. Y la escena del juicio está relacionada con la negación de Jesús por parte de Pedro, que constituye la sexta y última de las historias sándwich registradas en Marcos. Y nuevamente ocurren dos acciones opuestas, pero por un giro irónico afirman la misma verdad. Dos tramas narrativas avanzan de la mano a lo largo del relato. Con un estilo nítido, Marcos pone delante del lector estas tramas enfrentadas mientras revela el triunfo de Jesús. Así es que vamos a ir viendo cada una de estas lecciones de esta semana que traen sumamente algo importante a nuestras vidas, ¿verdad? Para conocer más en Marcos 14, se desencadenan los eventos finales de la vida de Jesús. Leemos de la traición de Judas, del anuncio de Jesús acerca de lo que iba a ocurrir a continuación, de su angustia ante la muerte, del abandono de sus amigos, de la farsa de juicio al que fue sometido y finalmente de la negación y el arrepentimiento de Pedro. Y esta semana estamos estudiando las acciones de Judas en la traición en Marcos 14, 1 al 11, las acciones de Jesús, el nuevo pacto en Marcos 14, 22 al 31 y la copa del sufrimiento en Marcos 14, 32 al 42. También las acciones de amigos y enemigos. Los amigos huyen en Marcos 14, 43, 52 y el juicio y negación de Marcos 14, 53 al 72, ¿verdad? Así es que vamos a estar viendo cada una de esas para poder ver qué es lo que eh, estamos viendo a través de esta lección esta semana, ¿verdad? Eh, pero podemos ver diversas asuntos pasando en esta historia y es lo que vamos a estar estudiando más a continuación aquí. Vamos a comenzar en esta mañana con las acciones de Judá. Vamos a ver, dice la traición. Entonces Judá Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para qué entregárselo. Vamos a ir viendo qué es lo que nos está diciendo eh, acá a través de estas historias sándwiches que tenemos aquí. Un minutito. Veamos ahora en unos minutos lo que nos está diciendo acá la palabra de Dios. Dice allá, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Marcos 14:10. Marcos presenta la traición de Jesús como un nuevo relato, sándwich, ¿ve? Y es un nuevo relato sándwich que está entre medio de otras historias. Es por eso que le dicen un relato sándwich. 2 días antes de la Pascua, los sacerdotes y escribas deciden actuar ya para matar a Jesús. Entonces, Marcos 14, 1 y 2 buscan cómo prender a Jesús, ¿ve? Entonces, Marcos 14, 3 al 9, el perfume derramado. Hablamos de María que fue y derramó este perfume costoso a los pies de Jesús. Dice que 2 días antes de la Pascua, los sacerdotes y escribas deciden actuar para matar a Jesús y antes de presentar
a Judas como el traidor, Marcos nos presenta el detonante que lo llevó a realizar esta acción, su avaricia. La historia del perfume derramado ocurrió varios días antes, según Juan 12, 1 al 3. En Marcos, el contraste entre María y Judas es asombroso y podemos ver allí, miren lo que hay. María y Judas para ver lo que cada uno traía a esta historia. No la menciona por nombre, obsequia a Jesús, declara el valor del regalo. Su acto debía ser recordado para bien. Y esa fue María. Y Judas lo menciona por nombre. Traiciona a Jesús. No se declara no se declara el importe recibido. Y todos recordamos su acto para mal. Así que Judas traiciona a Jesús. Marcos 14, 10 al 11. Y ahí vemos la traición, ¿verdad? Hablando de otra persona que estaba sucediendo, que había atravesado diferentes problemas. Aquí tenemos el contraste entre una mujer arrepentida, una mujer buscando de Dios, de alguna manera quiere hacer algo para Jesús, y tenemos a Judas que estuvo andando con él todo el tiempo, participando con todo, pero preocupado por la avaricia, el deseo de obtener más y más cada día, ¿verdad? Veamos un poco más. En Elena G. de White, eh, primeros escritos, página 165, dice: Satanás había engañado a Judas, perdón, y le había inducido a considerarse como uno de los verdaderos discípulos de Cristo. Pero su corazón había sido siempre carnal, había visto las ponentes obras de Jesús, había estado con él durante todo su ministerio y se había rendido a la suprema evidencia de que era el Mesías. Pero Judas era mezquino y codicioso, amaba el dinero. Se lamentó con ira de lo mucho que había costado el ungüento que María derramó sobre Jesús. Aquel acto de generosidad de parte de María fue un acerbo reproche contra la disposición avarienta de Judas. Estaba preparado el camino para la tentación de Satanás, hallara fácil acceso al corazón ¿de quién? De Judas. Así es que he allí lo sucedido y cómo Satanás estuvo trabajando en el corazón de Judas, ¿verdad? Vamos a ver las acciones de Jesús para poder entender un poquito más. Dice el nuevo pacto. Vamos a ver cuál es ese nuevo pacto del que estamos hablando allí. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. Marcos 14, 24. Aquel año, el día de la Pascua comenzó al atardecer del jueves y concluyó al atardecer del viernes, cuando los judíos comían el cordero pascual sacrificado durante el día. Ya entrada la noche del jueves, Jesús se reunió con los 12 en el aposento alto. En ese momento instituyó un nuevo pacto, el cuerpo y la sangre del Cordero del Dios, representado en el pan y el vino en Marcos 14, 22, 25. Y lo que nosotros quizás actualmente hacemos como la Santa Cena, ¿verdad? El nuevo pacto, al igual que al antiguo, debía ser ratificado con sangre. Éxodos 24, 8, Hebreos 9, 22 y Marcos 14, 24. Tras cantar el himno y salir del aposento, Jesús realizó tres asombrosas profecías. Primero, anunció la huida de sus discípulos en Marcos 14, 26 al 27 y Zacarías 13, 7. Él dice cómo ellos se irían. Anunció su resurrección en el Marcos 14, 28 y anunció la triple negación de Pedro en Marcos 14, 29 al 31. Y allí todo da giro para el comienzo de lo que iba a estar llevándose a cabo en estos últimos textos de Marcos, pero podemos ver allí el nuevo pacto, la sangre derramada por muchos de Cristo Jesús, ¿verdad? Veamos. La copa del sufrimiento. Querido, no cualquier copa esta, dice, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú, en Marcos 14, 36. Llegando al Getsemaní, Jesús dejó a 8 apóstoles en la entrada mientras se adentraba en el huerto junto a los otros 3 apóstoles. Marcos 14, 32 al 33. Pidió encarecidamente a estos 3 que velasen con él para animarle en estos momentos angustiosos. Si hubieran obedecido a esta orden, habrían estado preparados para mantenerse fieles y no ceder a la tentación, como lo hizo Pedro en Marcos 14, 37 al 38. Por su parte, Jesús pidió en su angustia a su Padre que lo librase del sufrimiento que tenía por delante, y la respuesta de Dios fue no. Por amor a su Hijo, podía haberle librado,
pero por amor a nosotros permitió que Jesús sufriese y muriese para darnos salvación en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La copa del sufrimiento fue una copa que Jesús tomó sabiendo que nos iba a dar una liberación de pecado. Podríamos, por medio de él, ser libres de todo el pecado que hay en este mundo y tener una oportunidad de vida eterna. Veamos las acciones de amigos y enemigos. Vamos a ver estas acciones. Los amigos, en primera parte, dice allá que huyeron, ¿verdad? Así es que dice, los amigos huyen. Miren lo que dice. Entonces todos los discípulos dejándoles huyeron. Marcos 14:50, ocultando su traición tras un beso, Judas se entregó a Jesús en Marcos 14:43-45. Y a partir de ese momento los sucesos se desencadenan rápidamente. Primero la turba prende a Jesús en el versículo 46. Pedro defiende a Jesús y hiere a un siervo en el versículo 47. Jesús critica la forma en la que es arrestado en el Marcos 14:48-49. Los apóstoles abandonan a Jesús, versículo 50. Y un joven, probablemente el propio Marcos, casi es arrestado del 51 al 52. Así es que estos fueron los amigos de Jesús. Huyeron cuando las cosas se pusieron candentes. Veamos juicio y negación. Aquí vamos a terminar con otra historia sándwich, como ellos le dicen, pero vamos a entender. Juicio y negación. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? En Marcos 14:61. Y encontramos ahora el último relato sándwich de Marcos. Marcos 14:54, Pedro se acerca a Jesús. Marcos 14:55-65, Jesús es juzgado. Y Marcos 14:66-62, Pedro niega a Jesús. Ni siquiera con falsos testigos fueron capaces los sacerdotes y escribas de encontrar una acusación clara contra Jesús. En Marcos 14:55-59. Y dice que ante el silencio de Jesús, Caifás le presionó para que declarase si era o no el Mesías. En el Marcos 14:61, el que nos pide que le confesemos delante de los hombres no podía dejar de dar testimonio en ese momento. Dijo, yo soy, en el versículo 62, en Lucas 12:8 también. Y la ira de todos los presentes cayó sobre Jesús, en Marcos 14:65. Y mientras le pedían burlonamente que profetizase, Jesús vio cómo su profecía se estaba cumpliendo en ese momento, ¿verdad? Sin saberlo, Pedro era una demostración de que Jesús sí era el Mesías. Por su parte, Pedro vivía su propio juicio, pero al contrario que su maestro, él negó su filiación en Marcos 14:66-62, porque simple y llanamente cuando las cosas se pusieron feas, Pedro sucumbió. Y mis queridos, es algo que pudiera pasar de a ti a mí. Tenemos que estar preparados para estos momentos en que las cosas pudieran ponerse difícil para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y poder nosotros tomar decisiones que glorifiquen a Dios y no que traicionen lo que hemos creído en tanto tiempo. Dice que Jesús no consideró el cielo eh, como un lugar deseable mientras estuviéramos nosotros perdidos. Dejó los atrios celestiales para llevar una vida de vituperios e insultos y para sufrir una muerte ignominiosa. El que era rico en tesoros celestiales inapreciables se hizo pobre para que por su pobreza fuéramos nosotros ricos. Debemos seguir sus huellas. El que se convierte en hijo de Dios ha de considerarse como eslabón de la cadena tendida para salvar al mundo. Debe considerarse con uno con Cristo en su plan de misericordia y salir con Él a buscar y salvar a los perdidos. Y ese, mi querido, eres tú, soy yo, y nos lo dice allá el Ministerio de Curación, página 62, libro de Elena G. de White, ¿verdad? Y veamos también lo que nos dice acá. Mientras los juramentos envilecedores todavía estaban frescos en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. La visión de ese rostro apálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón,
atravesó su corazón como una flecha, su conciencia se despertó, la memoria se activó. Pedro rememoró sus promesas de unas pocas horas antes de que iría con su Señor hasta la cárcel y hasta la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora se dio cuenta con amargo pesar de cuán bien lo conocía su Señor y de cuán exactamente había leído su corazón, cuya falsedad desconocía hasta el mismo Pedro. Nos dice allá el deseado de toda la gente, página 659. Mis queridos, apresado y juzgado. Y te pregunto, ¿cómo tú estarías en situaciones como estas? ¿Verdaderamente negarías a Jesús o le servirías hasta la muerte? Piensa en eso, medita y oramos. Amante Padre, te damos las gracias por esta lección, apresado y juzgado. Ayúdanos a entender todos los sufrimientos que tú pasaste, que con amor lo hiciste para darnos la oportunidad de salvación. Y perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender que sin ti no somos nadie, pero contigo todo es posible. Gracias por tu amor y por tus cuidados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, les insto a que por favor compartan esta lección con otros que no conocen de la poderosa palabra de Dios y con aquellos también que la conocen para que puedan seguir creciendo espiritualmente. Te pido que te suscribas a mi canal de YouTube y si por casualidad no sabes cómo inscribirte en YouTube, también lo puedes escuchar a través de Spotify, a través de podcast. Simplemente busca en su buscador lección de escuela sabática comentario y allí podrás escucharla. Puedes mandar de igual forma a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo para que Dios pueda venir muy pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde.